São Bernardo do Campo, Brasil, 1951. Un hombre baja del autobús en la avenida principal de São Bernardo do Campo con una maleta maltrecha y una sonrisa calculada. Sus documentos indican que se llama Paul Stangl, un mecánico austriaco, viudo de guerra, recién llegado de Siria. Sus vecinos lo reciben sin sospechas. ¿Por qué habrían de hacerlo? Brasil en la década de 1950 era una tierra de nuevos comienzos, y cientos de inmigrantes europeos llegaban trayendo consigo historias de guerra, pérdidas y el deseo de construir algo nuevo. Paul Stangl era, aparentemente, uno más de ellos. Lo que nadie sabía, ni los vecinos, ni los compañeros, ni las autoridades brasileñas, era que Paul Stangl no existía. Aquel hombre de gestos serenos y acento cuidadosamente modulado era en realidad Franz Stangl, antiguo comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, directamente responsable de la muerte de aproximadamente 900.000 personas. El mayor asesino en serie de la historia del Holocausto acababa de comenzar una nueva vida a pocos kilómetros de Sao Paulo. Para comprender cómo fue posible algo así, debemos remontarnos a 1945. Con la derrota de la Alemania nazi, la estructura que había sostenido al Tercer Reich se derrumbó casi instantáneamente, pero los hombres que operaban esta maquinaria de muerte no desaparecieron con ella. Muchos simplemente se integraron en el panorama europeo de la posguerra, aprovechándose del caos administrativo, la destrucción de archivos y la incapacidad de los aliados para procesar simultáneamente a miles de sospechosos. Franz Stangl fue uno de esos hombres. Nacido en 1908 en Altmünster, Austria, su trayectoria parecía ordinaria. Hijo de un vigilante nocturno, creció en una familia modesta, trabajó como policía y se integró gradualmente en la maquinaria nazi, con la eficiencia de quien jamás cuestionaba las órdenes. En 1940, se incorporó al programa de eutanasia T4, que asesinaba a alemanes con discapacidades físicas y mentales. En 1942, recibió el mando de Sobibor. En 1943, fue trasladado a Treblinka, donde sus superiores consideraban indispensable su talento administrativo. Treblinka no era un campo de trabajo, era una fábrica de la muerte. Se estima que entre julio de 1942 y octubre de 1943, entre 700.000 y 900.000 judíos fueron asesinados en ese único lugar. Stangl no solo supervisó estas operaciones, sino que las optimizó. Introdujo mejoras logísticas que agilizaron el proceso. Seleccionó personalmente a los guardias más eficientes. Mantuvo registros meticulosos de las operaciones. En términos del propio régimen nazi, era un excelente administrador. Al finalizar la guerra, Stangl fue capturado por los aliados e internado en un campo de prisioneros de guerra en Austria. Sin embargo, en mayo de 1948, escapó sin mayores dificultades. Los campos aliados estaban superpoblados y mal administrados, y muchos guardias simplemente hacían la vista gorda ante las fugas consideradas insignificantes. Stangl aún no figuraba en las listas de los más buscados. Su conexión directa con Treblinka todavía no se había documentado por completo. Su huida lo condujo a Roma, donde encontró algo crucial para su supervivencia, la llamada Ruta de las Ratas. Gestionada en parte por el sacerdote austriaco Alois Udall, afincado en el monasterio de Santa María en Roma, esta red proporcionaba pasaportes falsos de la Cruz Roja, dinero para pasajes de barco y contactos en los países de destino. Stangl recibió un pasaporte a nombre de Paul Franz Stangl, una discreta variación de su propio nombre, un detalle que revelaba la arrogancia característica de quien se creía a salvo. Desde Roma viajó a Siria, donde vivió 2 años antes de establecerse definitivamente en Brasil. Su estancia en Siria fue fundamental para forjar su nueva identidad. Allí aprendió árabe básico, estudió con ahínco mecánica automotriz y perfeccionó la narrativa biográfica que utilizaría durante el resto de su vida. Siria en aquel entonces, bajo un gobierno proárabe y alejada de las investigaciones europeas, constituía el laboratorio perfecto para esta transformación.
Cuando llegó a Brasil en 1951, Franz Stangl se había convertido en Paul Stangl con una sorprendente naturalidad. Primero trabajó en pequeños talleres mecánicos en el área metropolitana de Sao Paulo. Luego, con la llegada de Volkswagen a Brasil en 1953, solicitó un puesto en la nueva fábrica de São Bernardo do Campo. La empresa, deseosa de contar con técnicos alemanes cualificados, lo contrató sin una investigación exhaustiva. Paul Stangl se convirtió en un empleado ejemplar. En los años siguientes, su familia se unió a él. Su esposa, Teresa, y sus hijos llegaron a Brasil con una historia cuidadosamente construida. Eran una familia separada por el caos de la guerra que ahora se reunía para empezar de nuevo. La comunidad alemana local, numerosa, unida y llena de inmigrantes con pasados que preferían no comentar, los recibió sin preguntas incómodas. Paul Stangl se integró con la naturalidad de alguien nacido para actuar. Lo que hace extraordinario este caso no es solo la audacia de la fuga, sino la normalidad que le siguió. Durante casi 2 décadas, uno de los mayores asesinos de la historia vivió como un ciudadano ejemplar. Pagaba impuestos, iba a la iglesia, ayudaba a sus vecinos con sus coches, organizaba barbacoas y daba clases de mecánica a jóvenes ingenieros brasileños. La monstruosidad de su pasado quedó completamente oculta, invisible, enterrada bajo capas de rutina y banalidad. Hannah Arendt, al observar el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961, acuñó la expresión banalidad del mal para describir la capacidad humana de cometer atrocidades dentro de una estructura burocrática sin exhibir necesariamente los rasgos de un monstruo. Stangl fue el ejemplo vivo y perturbador de esta tesis. El hombre que sonreía a sus colegas en Volkswagen era el mismo que había optimizado el exterminio en Treblinka, y durante mucho tiempo nadie se percató. Esta es la historia de cómo escapó, cómo sobrevivió y cómo fue encontrado. Si esta historia te impactó, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada notificación ayuda a que historias como esta no caigan en el olvido. Compártela con alguien que necesite conocer esta parte de la historia. Roma, Italia, 1948. En un monasterio de piedra en el corazón de Roma, un sacerdote austriaco llamado Alois Udall caminaba por los silenciosos pasillos con una pila de pasaportes en blanco de la Cruz Roja Internacional. En su bolsillo llevaba suficiente dinero para decenas de billetes de barco a Sudamérica. En su agenda figuraban nombres que jamás deberían haber llegado a ese lugar: oficiales de las SS, comandantes de campos de concentración, funcionarios del régimen que habían supervisado el asesinato de millones de personas. El padre Udall no se consideraba un criminal. En sus memorias publicadas en 1976, afirmaba estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. Esta justificación revelaba tanto la mentalidad de la época como la complicidad institucional que hizo posible una de las mayores fugas masivas de la historia. La Ruta de la Rata no fue un accidente, era un sistema. Para comprender cómo Franz Stangl y cientos de otros criminales nazis lograron desaparecer, es necesario entender el contexto de la inmediata posguerra en Europa. En 1945, Europa estaba devastada administrativamente. Los archivos habían sido incendiados. Las fronteras eran inestables. Se podían comprar identidades por unos cientos de marcos en los mercados negros de Viena, Múnich o Nápoles. La Cruz Roja Internacional, entonces sometida a una inmensa presión humanitaria para procesar a millones de refugiados legítimos, emitía documentos de viaje con una verificación mínima. El sistema fue sistemáticamente explotado. La operación organizada por Udall seguía un procedimiento claro. Los fugitivos llegaban a Roma procedentes de Alemania o Austria, a menudo por rutas preestablecidas por los propios campos de prisioneros de guerra aliados. En Roma eran recibidos en monasterios y residencias eclesiásticas. Recibían nuevos documentos, nuevas identidades e instrucciones detalladas sobre cómo comportarse en sus países de destino. Luego,
Embarcaban en buques con destino a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Bolivia. El padre Udall no estaba solo. Krunoslav Draganovich, un sacerdote croata con amplias conexiones en el Vaticano y los servicios de inteligencia aliados, operaba una ruta paralela particularmente activa para criminales de guerra croatas y algunos de los nazis más buscados. Fue a través de la red de Draganovich que Franz Stangl obtuvo sus documentos a nombre de Paul Stangl y viajó a Siria antes de llegar a Brasil. Otros nombres que pasaron por Ratline son lo suficientemente inquietantes como para comprender la magnitud de la complicidad. Adolf Eichmann, organizador de la Solución Final, quien vivió 15 años en Buenos Aires como Ricardo Clement. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, quien pasó décadas en Brasil y Paraguay. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien se convirtió en un respetado empresario en Bolivia. La lista es larga, y cada nombre representa no solo a un criminal que escapó, sino también a un sistema que fracasó o que optó por fracasar. La participación de los gobiernos sudamericanos fue más activa de lo que suelen admitir las narrativas convencionales. En Argentina, el presidente Juan Perón reclutó activamente a científicos y técnicos alemanes sin importar su pasado. Documentos diplomáticos desclasificados décadas después demuestran que Perón sabía que estaba recibiendo a criminales de guerra y facilitó deliberadamente su entrada. Su esposa, Eva Perón, supervisó personalmente la llegada de cientos de exnazis. En Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas mantuvo una política similar, motivada por el interés en la modernización industrial. Los técnicos e ingenieros europeos eran bienvenidos y rara vez se investigaban sus antecedentes personales. Franz Stangl se benefició precisamente de este entorno. Llegó como técnico mecánico, aportó habilidades reales y fue absorbido por la incipiente industria sin que nadie le hiciera las preguntas necesarias. Esta complicidad también tenía una dimensión propia de la Guerra Fría. La inteligencia estadounidense en particular reclutó a varios exnazis como agentes contra el comunismo soviético. El caso más documentado fue el de Klaus Barbie. Entre 1947 y 1951, trabajó para los servicios de contrainteligencia estadounidenses en territorio alemán, proporcionando información sobre redes comunistas. Al finalizar su contrato, los estadounidenses le ayudaron a escapar a Bolivia a través de la Ruta de las Ratas, utilizando la misma infraestructura eclesiástica que Udall y Draganovich habían construido. Esta cooperación entre el anticomunismo estadounidense y los criminales nazis se regía por una lógica fría. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El mismo hombre que había torturado a miembros de la resistencia francesa en Lyon era ahora un activo estratégico contra Moscú. La moral de la posguerra, en muchos aspectos, estaba tan comprometida como la del período anterior. Además de las redes institucionales, existían organizaciones clandestinas creadas por los propios supervivientes del régimen. Odessa, organización de exmiembros de las SS, y Dispine, la Araña, funcionaban como redes de apoyo mutuo entre antiguos oficiales. Otto Skorzeny, el famoso comandante de operaciones especiales de las SS que liberó a Mussolini en 1943, estableció una red que se extendía desde la España franquista hasta la Argentina peronista, ayudando a cientos de exoficiales a rehacer sus vidas. Lo que se desprende de este panorama resulta inquietante por su lógica. La Ruta de las Ratas no fue una anomalía. Fue producto de las deficiencias, las conveniencias y los cálculos del orden internacional de la posguerra. Los mismos países que habían luchado para derrotar al nazismo encontraron por diversas razones motivos para dejar escapar a sus perpetradores. Franz Stangl fue uno de los beneficiarios más directos de este sistema. Cada paso de su huida, salir de Austria, refugiarse en Roma, los documentos falsos, la escala en Siria, la llegada a Brasil, fue facilitado por una red de complicidad que abarcaba desde figuras religiosas bien intencionadas pero mal dirigidas, hasta diplomáticos y agentes de inteligencia, que sabían perfectamente lo que hacían. El legado que dejó se construyó con la ayuda de muchos. ¿Cómo es posible que sistemas enteros facilitaran la fuga de criminales como Stangl?
Deja tu opinión en los comentarios. Este debate sobre la responsabilidad colectiva sigue siendo urgente hoy en día. Siria, 1949. Franz Stangl tenía 40 años y una sola misión: dejar de existir. No físicamente. Ese sería el camino de los cobardes o los desesperados. Su misión era más compleja y en cierto modo más inquietante: borrar meticulosamente a un hombre y construir otro en su lugar, con la precisión de un artesano y la disciplina de un oficial de inteligencia. Durante los 2 años que pasó en Siria antes de partir hacia Brasil, Stangl desarrolló lo que los psiquiatras forenses, que lo estudiarían décadas después, denominarían una identidad sustituta altamente coherente. No se trataba simplemente de un nombre falso y documentos falsificados. Era una biografía completa, internamente consistente, emocionalmente sólida, capaz de resistir décadas de convivencia íntima con personas que lo conocían bien. La primera regla fue conservar la mayor parte posible del pasado real, modificando solo lo necesario. Stangl no inventó una nueva personalidad desde cero. Eso sería insostenible a largo plazo, requeriría una memoria extraordinaria y generaría inconsistencias inevitables. En cambio, mantuvo su apellido real. Paul Franz Stangl era su nombre completo, su acento austriaco, sus verdaderas habilidades técnicas, sus hábitos alimenticios y sus preferencias musicales. Lo que cambió fue la narrativa que conectaba estos elementos. En lugar de un antiguo comandante de las SS, era un mecánico vienés que había perdido a su esposa durante los bombardeos, trabajó en Damasco y decidió empezar de nuevo en Brasil. La segunda regla consistía en elegir un pasado que no pudiera verificarse fácilmente. La elección de Siria como país de residencia intermedio fue estratégica. Damasco, en la década de 1940, estaba lejos de cualquier sistema de registro accesible a los investigadores europeos. Cualquiera que afirmara haber vivido allí entre 1947 y 1951 contaba con una protección natural contra las verificaciones exhaustivas. Los registros estaban en árabe, la comunicación era lenta y los contactos diplomáticos entre Siria y los países que investigaban a criminales de guerra eran inexistentes u hostiles. La tercera regla consistía en memorizar cada detalle de la nueva biografía con el mismo rigor con el que un actor estudia un papel que deberá interpretar no durante 2 horas, sino durante décadas de vida real. Stangl memorizó el apellido de soltera de su supuesta primera esposa, la dirección del apartamento en Viena, donde supuestamente vivía, los nombres de los colegas con quienes supuestamente trabajaba en Damasco y el nombre de la pensión donde supuestamente se alojaba al llegar a Brasil. Cada detalle era concreto, específico y aparentemente verificable, pero completamente inventado o adaptado de las experiencias reales de otras personas. La cuarta regla era adquirir habilidades que respaldaran prácticamente la nueva identidad. Stangl no podía fingir ser mecánico sin saber de mecánica. Durante sus 2 años en Siria, estudió seriamente el oficio, trabajando en un taller que lo acogió sin cuestionamientos. Cuando llegó a Volkswagen de Brasil en 1953, no era un impostor disfrazado de técnico, era un técnico de verdad, con un pasado inventado. La competencia genuina era el mejor disfraz. La quinta regla era la integración gradual y orgánica en la nueva comunidad. Stangl no llegó a Brasil buscando estatus ni protagonismo. Empezó desde abajo, trabajó con constancia y se labró una reputación poco a poco. Cuando se unió a Volkswagen, ya había acumulado años de referencias positivas en pequeños talleres del Gran São Paulo. Era un hombre al que otros querían contratar porque había demostrado su valía, no porque hubiera llegado exigiendo reconocimiento. La sexta regla, quizás la más sutil e inquietante, era nunca romper por completo con el afecto genuino. Stangl llevó a su familia a Brasil. Teresa, su esposa, y sus hijos llegaron bajo una narrativa modificada, pero seguían siendo las mismas personas. El amor que les demostraba era auténtico. Los Stangl construyeron una verdadera vida familiar en São Bernardo do Campo, con celebraciones, crisis, alegrías y desacuerdos propios de cualquier familia.
Y esta autenticidad emocional fue lo que hizo que la farsa se mantuviera. Quienes observaban a Paul Stangl con su familia veían a un hombre real, no una actuación. Los psiquiatras que lo examinaron en 1967, tras su arresto, quedaron impresionados por su capacidad de compartimentación. Stangl había separado casi quirúrgicamente los dos mundos que habitaba, el de Franz Stangl, comandante de Treblinka, y el de Paul Stangl, padre de familia y empleado de Volkswagen. En los interrogatorios en prisión, podía hablar de la vida brasileña con auténtica nostalgia y emoción, para luego pasar bruscamente a un tono frío y a la defensiva cuando el tema derivaba hacia Treblinka. Esta capacidad de compartimentación no era exclusiva de Stangl. Los historiales psiquiátricos de otros criminales nazis capturados muestran un patrón similar. El psicólogo israelí Dan Bar-On, quien entrevistó a hijos de perpetradores del Holocausto en la década de 1980, concluyó que la capacidad de separar emocionalmente el yo funcional del yo criminal era una característica recurrente entre los hombres que habían participado en el sistema de exterminio. Lo que hace que el caso de Stangl sea particularmente revelador es que su nueva identidad no era solo un disfraz, era una vida vivida plenamente. No se escondía en un sótano esperando a que pasara el peligro. Estaba en la fábrica, en el mercado, en la iglesia, en el campo de fútbol. Vivía a plena luz del día, a la vista de todos, porque la mejor manera de evitar ser encontrado, descubrió, no era desaparecer sino mimetizarse con el entorno. La capacidad humana de compartimentar la realidad es fascinante y aterradora a la vez. ¿Crees que las personas cercanas a criminales como Stangl realmente no lo sabían? Deja tu comentario abajo. Esta cuestión aún divide a los historiadores. São Bernardo do Campo, domingo 15 de abril de 1962. Paul Stangl se despierta a las 5:30 de la mañana, como todos los días de la semana, pero hoy es domingo y se permite un raro lujo. Se queda en la cama hasta las 7. Cuando baja, Teresa ya está en la cocina preparando café y pan con mantequilla. Sus hijos adolescentes duermen. A través de la ventana, São Bernardo do Campo sigue despertando lentamente, con el sonido lejano de un tren de mercancías y el canto de pájaros que no existen en Austria. Es una escena de absoluta normalidad, y es precisamente esa normalidad lo que hace que todo resulte tan inquietante. Aquel domingo de 1962, Franz Stangl celebraba más de una década en Volkswagen do Brasil. Era un empleado veterano, respetado por su precisión técnica y su capacidad para transmitir conocimientos a los compañeros más jóvenes. Su supervisor inmediato, en un informe de evaluación de desempeño de ese año, escribiría: Paul Stangl es uno de los mecánicos más fiables y dedicados de esta empresa. Su contribución a la formación del equipo joven ha sido invaluable. Era el elogio de alguien que admiraba sinceramente al hombre que tenía delante. La rutina diaria de Paul Stangl era una obra maestra de invisibilidad a través de una visibilidad excesiva. Tomaba el autobús de las 6:15 de la mañana para ir a la fábrica. Siempre el mismo autobús, siempre el mismo asiento, siempre el mismo saludo al conductor. Almorzaba con sus compañeros en la cafetería de la empresa, participando en conversaciones sobre fútbol y política brasileña con el genuino interés de un hombre que se había integrado plenamente a su país de adopción. Regresaba a casa a las 5:30 de la tarde y entre semana solía sentarse en el porche con una cerveza, escuchando la radio o charlando con los vecinos que pasaban. Los fines de semana tenían una estructura diferente, pero igualmente organizada. El domingo se celebraba la misa en la iglesia luterana local, una elección que reforzaba la identidad de los inmigrantes protestantes alemanes, distinta del catolicismo italiano que predominaba en la región. Después de la misa, se celebraban reuniones sociales en la sede de la comunidad germano-brasileña de São Bernardo, donde antiguos inmigrantes y sus hijos cultivaban tradiciones del viejo continente, música folclórica austríaca y alemana, comidas típicas y torneos de ajedrez. Paul Stangl participaba con regularidad y era considerado uno de los pilares de la comunidad.
En 1965, cuando Volkswagen do Brasil celebró su 12º aniversario, Paul Stangl fue uno de los empleados homenajeados como pionero de la industria automotriz brasileña. Recibió una placa conmemorativa de metal cepillado con su nombre grabado y un sobre con una bonificación en efectivo. Durante la breve ceremonia, expresó su agradecimiento a Brasil por haberlo acogido cuando más necesitaba un nuevo comienzo. Sus compañeros aplaudieron. Algunos tenían lágrimas en los ojos. La ironía era insoportable. El hombre que agradeció a Brasil el nuevo comienzo había terminado siendo el principio y el fin para 900.000 personas. La placa conmemorativa que sostenía ese día estaba hecha del mismo metal que las placas de identificación de los trenes que habían transportado familias enteras a Treblinka bajo su mando. La vida familiar también estaba muy bien estructurada. Teresa Stangl se había adaptado bien a Brasil. Aprendió portugués con bastante fluidez y entabló amistad con las esposas de otros empleados de Volkswagen. Los niños asistieron al Colegio Visconde de Porto Seguro, una escuela con tradición alemana en São Paulo, y se integraron de forma natural en la juventud brasileña de los años 60. El hijo mayor incluso jugaba al fútbol en el equipo amateur de la empresa, vistiendo una camiseta verde con el logotipo de Volkswagen en el pecho. Paul Stangl ayudaba a sus vecinos con reparaciones mecánicas de forma gratuita, rechazando el pago en un gesto que todos consideraban encantador. Participaba en proyectos de trabajo comunitario. En una ocasión, según los relatos de los vecinos recogidos por los investigadores años después, pasó un fin de semana entero ayudando a una familia de la calle a reparar su tejado tras una tormenta. Era el tipo de gesto que forjaba una buena reputación. Por supuesto, hubo momentos de tensión. En 1961, cuando el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén se transmitió a todo el mundo y dominó las noticias internacionales durante semanas, Paul Stangl evitó cuidadosamente hablar del tema. Sus colegas recordaban que, cuando surgía el tema en la cafetería, cambiaba de tema con destreza, comentaba algo sobre la producción, preguntaba a alguien sobre su fin de semana o se levantaba para ir a buscar café. Era una forma de evadir la conversación que nadie percibía como tal, pues la llevaba a cabo con absoluta naturalidad. La profesora de historia Gita Sereni, quien entrevistó a Stangl en profundidad tras su arresto y publicó el libro ¿En qué momento se convirtió en hombre?, llegó a una conclusión inquietante. Stangl no fingía ser Pablo. En un sentido profundo y perturbador, se había convertido en Pablo. La identidad sustituta no era una máscara que cubría su verdadero rostro, sino un segundo rostro que había surgido sobre el primero, tan real y habitado como el que lo precedió. Esta observación plantea interrogantes que aún dividen a psicólogos e historiadores. ¿Es posible que alguien responsable de tal nivel de destrucción haya podido reconstruir una vida de afecto y normalidad? Y, de ser así, ¿qué nos revela esto sobre la maleabilidad de la identidad humana y sobre los límites de una justicia que llega demasiado tarde? Stangl llevaba una vida completamente normal a pesar de un pasado monstruoso. ¿Cambia esto tu perspectiva sobre las personas que te rodean? Deja tu comentario. Esta reflexión invita a la reflexión. Linz, Austria, marzo de 1964. Simon Wiesenthal abrió el sobre con cuidado. 18 años de trabajo le habían enseñado que las pistas más importantes rara vez llegaban de forma dramática. Solían ser cartas manuscritas, a veces mal escritas, de supervivientes que habían guardado un recuerdo durante años antes de encontrar el valor para plasmarlo por escrito. Este sobre procedía de Brasil. La carta era de Mordechai Goldstein, superviviente de los juicios de Treblinka en 1942, quien emigró a São Paulo en 1953. Dentro, junto con la carta, había un recorte de periódico con una fotografía de una celebración corporativa de Volkswagen do Brasil. El pie de foto identificaba a uno de los hombres como Paul Stangl, mecánico jefe, uno de los pioneros de la planta de São Bernardo do Campo. Goldstein escribió: «Jamás podré olvidar este rostro. Estuvo presente durante los juicios.
Estoy casi seguro de que es Franz Stangl. Para Wiesenthal, quien había seguido la pista de Stangl durante casi 2 décadas, esa carta fue a la vez emocionante y frustrante. Emocionante porque era la primera pista geográficamente específica que recibía. Frustrante porque una sola identificación, basada en una fotografía periodística de dudosa calidad, tomada 19 años después de los hechos, nunca sería suficiente para iniciar un proceso legal internacional. Simon Wiesenthal nació en 1908 en Buczach, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, hoy Ucrania. Arquitecto de profesión, vivió en campos de concentración, entre ellos Mauthausen, y sobrevivió por razones que él mismo nunca llegó a explicar satisfactoriamente. Al finalizar la guerra, mientras la mayoría de los supervivientes intentaban reconstruir sus vidas, Wiesenthal tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia. Convertiría su vida en un archivo viviente, dedicado a documentar lo sucedido y a garantizar que se encontrara a los responsables. Su centro de documentación en Viena, fundado en 1947, era a la vez una agencia de investigación, un archivo histórico y un servicio de apoyo para los supervivientes dispersos por todo el mundo que querían denunciar a los perpetradores, pero no sabían cómo. Wiesenthal no contaba con recursos gubernamentales ni autoridad policial. Tenía paciencia, método y una red de contactos que creció año tras año. Tras recibir la carta de Goldstein, Wiesenthal siguió un protocolo que había perfeccionado a lo largo de los años. Primero, realizó una verificación cruzada. Envió copias de la fotografía del periódico a otros supervivientes de Treblinka en diferentes países. En pocas semanas recibió 3 confirmaciones independientes. Karl Wolke, residente de Nueva York, identificó categóricamente a Stangl. Stanisław Meissner, quien había participado en la revuelta de Sobibór y conocía a Stangl de cuando éste comandaba ese campo antes de Treblinka, confirmó: «La estructura facial es inconfundible. Estoy absolutamente seguro». Segundo paso: verificación de documentos. Mediante contactos en el gobierno austríaco, Wiesenthal obtuvo registros que confirmaban que Franz Stangl había escapado de un campo de prisioneros de guerra aliado en 1948 y había regresado brevemente a Austria antes de desaparecer. Los registros de inmigración brasileños, obtenidos a través de intermediarios diplomáticos, mostraban que un tal Paul Stangl, mecánico austríaco, procedente de Siria, había llegado a Brasil en 1951. El intervalo de 3 años entre su fuga de Austria y su llegada a Brasil coincidía con el tiempo necesario para la ruta a través de Roma y Siria. Tercer paso: la búsqueda en los archivos soviéticos. En 1965, entre los documentos soviéticos recientemente desclasificados, se encontraban órdenes operativas de Treblinka firmadas por Stangl. El análisis grafológico comparativo confirmó que la caligrafía de las antiguas órdenes coincidía con muestras de escritura obtenidas indirectamente de Paul Stangl. La combinación de identificaciones de supervivientes, coincidencias biográficas y pruebas documentales, según la valoración de Wiesenthal, era lo suficientemente sólida como para justificar una acción formal. En enero de 1967, presentó un expediente detallado a las autoridades brasileñas y al gobierno de Alemania Occidental, que emitieron una solicitud formal para que se investigara la identidad de Paul Stangl. Lo que siguió puso de manifiesto tanto la seriedad como la lentitud de los mecanismos legales internacionales. La Policía Federal brasileña inició una investigación discreta, visitando el domicilio y el lugar de trabajo de Stangl con el pretexto de revisar su documentación migratoria. Stangl cooperó plenamente, proporcionando todos los documentos solicitados. Su coartada resistió la investigación preliminar. Los documentos eran demasiado sólidos como para ser descartados sin más. Pero la presión diplomática continuó. Wiesenthal movilizó contactos periodísticos internacionales y comenzaron a aparecer artículos sobre antiguos nazis que vivían libremente en Sudamérica en publicaciones alemanas, francesas y estadounidenses. Alemania Occidental, que en 1963 había iniciado el histórico juicio de Frankfurt
contra los guardias de Auschwitz y estaba reconociendo gradualmente la necesidad de afrontar su pasado, intensificó su solicitud de cooperación con Brasil. En febrero de 1967, con todo el expediente a su favor y la presión diplomática acumulada, la Policía Federal brasileña arrestó a Paul Stangl en su domicilio de São Bernardo do Campo. 19 años después de huir de Austria, el hombre que se había vuelto invisible debido a su excesiva normalidad finalmente fue visto. La perseverancia de Wiesenthal, que nunca flaqueó ni siquiera cuando las pistas estuvieron paralizadas durante años, había dado sus frutos, pero el trabajo apenas comenzaba. Wiesenthal dedicó toda su vida a esta causa. ¿Crees que la búsqueda de criminales de guerra debería tener un plazo límite? Este debate es más relevante de lo que parece. Deja tu comentario abajo. São Bernardo do Campo, 28 de febrero de 1967, 06:23 horas. Paul Stangl está sentado a la mesa de la cocina con su taza de café cuando oye que llaman a la puerta. A través de la ventana ve dos coches oscuros de la Policía Federal aparcados frente a la casa. Por un instante, su rostro refleja la expresión de un hombre honesto ante una confusión inexplicable. Pero sus ojos dicen algo más. La constatación instantánea de que la vida que ha construido durante 19 años ha llegado a su fin. ¿Franz Stangl?, pregunta el agente federal al abrir la puerta. Es la primera vez en 19 años que alguien pronuncia ese nombre en su presencia. El impacto es evidente. Según el informe policial posterior, sus manos tiemblan imperceptiblemente, pero su voz se mantiene firme. Me llamo Paul Stangl. No sé de quién habla. Teresa Stangl salió de la cocina todavía en bata, completamente desorientada. Sus hijos bajaron. Los vecinos que habían notado el alboroto observaban desde sus ventanas o la acera. En 15 minutos, la calle se llenó en silencio de testigos de la disolución de una identidad. La primera fase del interrogatorio fue exactamente para lo que Stangl se había preparado, una negación coherente y aparentemente tranquila. Alegó ser víctima de una confusión de identidad. Declaró que nunca había estado en Treblinka. Dijo que los supervivientes lo habían confundido con otra persona. Conocía bien este terreno. Llevaba 19 años preparándose para esta posibilidad, repasando mentalmente sus respuestas cada vez que surgía el tema de la guerra en las conversaciones. Pero cuando los agentes presentaron el expediente de Wiesenthal, las múltiples e independientes identificaciones de supervivientes, los documentos de archivo, el análisis grafológico, la irrefutable coincidencia biográfica, la narración de Paul Stangl comenzó a mostrar sus primeras fisuras. No fue un colapso dramático, fue algo más inquietante. Una serie de pequeñas concesiones, cada una acompañada de matices, y cada matiz seguida de una nueva negación, en un patrón que los investigadores reconocieron de inmediato como el comportamiento de alguien cuya historia había llegado a su límite. 3 días después de su arresto, Stangl hizo su primera confesión parcial. Reconoció haber servido en Sobibor, pero negó el alcance de su papel. Una semana más tarde, se lo confesó a Treblinka, pero insistió en que solo había seguido órdenes. Durante las semanas siguientes, en sesiones de interrogatorio intercaladas con calculados silencios, la imagen completa salió a la luz no a través de una confesión voluntaria, sino mediante la confrontación sistemática con pruebas irrefutables. El impacto en la familia fue devastador. Teresa, quien según relatos posteriores llegó a Brasil, conociendo la verdadera identidad de su esposo, sufrió una crisis emocional. El hijo mayor, ya adulto, inicialmente se negó a creerlo e incluso declaró públicamente que se trataba de persecución política. La hija mediana intentó mantener una postura neutral, visitando a su padre en prisión, pero evitando hablar del pasado. La hija menor, aún adolescente, fue la más traumatizada. Descubrir que el padre al que adoraba era considerado uno de los mayores criminales de la historia fue una ruptura de la que nunca se recuperó por completo. La comunidad alemana de São Bernardo do Campo atravesó un proceso colectivo de incredulidad progresiva. Inicialmente, muchos vecinos y compañeros
se negaron a aceptar las acusaciones. Paul Stangl era un buen hombre, lo conocía. «Esto es imposible», declaró un vecino a un reportero del periódico Estado de São Paulo. Pero a medida que se acumulaban los detalles en los informes y las pruebas se volvían irrefutables, la comunidad tuvo que afrontar una incómoda realidad. Habían convivido durante casi 2 décadas con un artífice del Holocausto y no se habían percatado de nada. Volkswagen do Brasil se vio en una situación delicada. Los periodistas cuestionaron si la empresa conocía la verdadera identidad de su empleado. La empresa lo negó, alegando que Stangl había presentado documentación aparentemente legítima durante el proceso de contratación, lo cual era cierto. Sin embargo, el episodio obligó a muchas empresas brasileñas a revisar sus procesos de verificación de antecedentes para inmigrantes europeos, un proceso que hasta entonces era prácticamente inexistente. El gobierno brasileño se enfrentó a un dilema diplomático. Stangl era técnicamente ciudadano brasileño, con casi 2 décadas de residencia legal y toda su documentación en regla. Pero también era un criminal de guerra que había engañado a las autoridades sobre su verdadera identidad. La solución fue la extradición a Alemania Occidental, que había emitido una orden formal. El proceso duró meses, pero en junio de 1967, Franz Stangl fue trasladado a Frankfurt. Mientras esperaba su extradición en una prisión de Sao Paulo, Stangl recibió visitas de periodistas y psiquiatras forenses. En estos encuentros mostró la misma compartimentación que había sustentado su doble identidad durante 19 años. Hablaba de su vida como Paul Stangl con genuina nostalgia y evidente afecto, y cambiaba abruptamente a un tono frío y defensivo cuando el tema derivaba hacia Treblinka. Para los psiquiatras fue un caso de estudio extraordinario e inquietante. Paul Stangl había dejado de existir aquella mañana de febrero de 1967. Franz Stangl, que había fingido no existir durante 19 años, había regresado. La familia de Stangl afirmó desconocerlo. ¿Es eso posible o se trata de una negación conveniente? La complicidad del silencio es un tema que aún resuena. ¿Qué opinas? Düsseldorf, Alemania Occidental, mayo de 1970. Franz Stangl, de 62 años, entra en la sala del tribunal con paso lento pero erguido. Su abogado camina a su lado. Las galerías están repletas de periodistas, observadores internacionales, y en la sección reservada, supervivientes de Treblinka, que habían esperado décadas por este momento. Algunos traían fotografías de familiares asesinados. Otros simplemente querían mirar a los ojos al hombre que había presenciado el fin de todo lo que conocían. El juicio de Franz Stangl ante el Tribunal Regional de Düsseldorf fue el resultado de un largo proceso de construcción jurídica que reflejó en miniatura la propia trayectoria de Alemania Occidental en relación con su pasado. Cuando Stangl fue extraditado de Brasil en 1967, Alemania ya había experimentado el impacto del juicio de Frankfurt de 1963-65, el primer juicio importante en suelo alemán contra funcionarios de Auschwitz, y la conmoción mundial del juicio de Eichmann en Jerusalén. La acusación era objetiva en su alcance e imposible en su dimensión emocional. Complicidad en el asesinato de al menos 400.000 personas durante el periodo en que Stangl estuvo al mando de Treblinka, entre septiembre de 1942 y agosto de 1943. Investigaciones históricas posteriores elevarían esta cifra hasta 900.000, pero la acusación formal se basó en las cifras documentadas disponibles. La estrategia de defensa de Stangl fue una variante de la que Eichmann había utilizado en Jerusalén, el argumento del verdugo obediente. Recibí órdenes que no podía rechazar. Mi función era administrativa, no ejecutiva. Las muertes ocurrieron independientemente de mí. Si me hubiera negado, alguien más habría ocupado mi lugar, y posiblemente de una manera más cruel. Era una defensa legalmente sofisticada, pero moralmente vacía, pero que resonaba con la jurisprudencia alemana de posguerra, la cual históricamente había exigido pruebas de motivaciones personales sádicas para las condenas,
lo que dificultaba responsabilizar a quienes afirmaban simplemente seguir órdenes. La Fiscalía rebatió en 3 frentes. Primero, documentos que demostraban que Stangl había tomado iniciativas propias en Treblinka, incluyendo mejoras logísticas no ordenadas por sus superiores, lo que aceleró el ritmo de las operaciones. Segundo, testimonios de supervivientes que describían cómo tomaba decisiones individuales durante las selecciones, decidiendo personalmente quién sería asesinado de inmediato y quién sería retenido temporalmente para trabajos forzados. Tercero, cartas que Stangl escribió durante su estancia en Treblinka, en las que describía las operaciones con un pragmatismo frío incompatible con la imagen de un verdugo reacio. Los testimonios de los supervivientes fueron el momento más desgarrador del juicio. Richard Glassar, uno de los pocos supervivientes de Treblinka, campo que los nazis destruyeron sistemáticamente en 1943, precisamente para borrar las pruebas, describió la llegada de los trenes, el proceso de selección y el papel específico de Stangl con una precisión que parecía imposible después de casi 3 décadas. Siempre vestía un uniforme impecable, declaró Glassar ante el tribunal. Recorría el campo como si inspeccionara una fábrica. No había ira en su rostro, solo eficiencia. Samuel Reichsmann, otro superviviente, describió haber visto a Stangl presenciando personalmente el proceso de asesinato en las cámaras de gas. No miró a ningún lado. Observaba lo que sucedía con la atención de un gerente que comprueba que la producción se desarrolle según lo previsto. Estas descripciones se relacionaban con la tesis que la Fiscalía quería establecer. Stangl no era un verdugo reticente, marcado por el horror de sus actos, que era un profesional que había encontrado en el sistema de exterminio un entorno donde se valoraban sus habilidades administrativas y que las aplicó con la misma dedicación que posteriormente demostraría en Volkswagen de Brasil. En diciembre de 1970, tras varios meses de juicio, Franz Stangl fue declarado culpable de asesinato en masa y condenado a cadena perpetua. Esta era la pena máxima permitida por el Código Penal alemán. La pena de muerte había sido abolida por la Constitución de 1949. La reacción de Stangl ante la sentencia fue notablemente comedida. No hubo colapso emocional, ni remordimiento público, ni arrebato de ira. Escuchó la decisión con la misma serenidad calculada que había caracterizado toda su vida como Paul Stangl. Solo un detalle, relatado por un periodista presente en la sala, reveló algo. Cuando el juez presidente pronunció el número de víctimas, 400.000, Stangl cerró los ojos por un instante, como si esa cifra tuviera peso físico. Pero la historia no terminó con la sentencia. 6 meses después de la condena, Stangl accedió a conceder una serie de entrevistas a la periodista Gita Sereni, quien quería comprender no al criminal, sino al hombre. En las conversaciones que se convirtieron en el libro ¿En qué momento se convirtió en hombre?, Stangl habló con una franqueza gradual e inquietante sobre Treblinka, sobre sus motivaciones, sobre su vida como Paul en Brasil. En la última entrevista, tras horas de conversación, Stangl hizo algo inesperado. Admitió por primera vez que había asumido la responsabilidad moral de lo sucedido. «Mi culpa es que todavía estoy aquí», dijo. 19 horas después de aquella última sesión, Franz Stangl falleció de un paro cardíaco en su celda de Düsseldorf. Era abril de 1971. Había sido condenado tan solo 6 meses antes. Se había hecho justicia. Pero llegó demasiado pronto para la tranquilidad de quienes querían verlo pagar por ello durante un periodo más prolongado, y demasiado tarde para 900.000 personas que ya no tenían los medios para presenciarlo. ¿Fue justa la condena de Stangl? ¿O la cadena perpetua, que duró solo 6 meses, fue insuficiente dado el delito? ¿Qué significa justicia cuando la gravedad de la situación es tan grande? Comparte tu opinión en los comentarios. Frankfurt, Alemania Occidental, 1963. El fiscal Fritz Bauer examina la pila de documentos sobre su escritorio. Fotografías de campos de concentración, listas de nombres, transcripciones de testimonios. Está preparando el mayor juicio por crímenes de guerra celebrado en suelo alemán desde Nuremberg.
y sabe que la mayor resistencia que encontrará no vendrá de los abogados defensores, sino del propio sistema que debería apoyarlo. La historia de cómo Alemania afrontó, o evitó afrontar, su pasado nazi es inseparable de la historia de cómo hombres como Franz Stangl lograron vivir durante décadas con relativa impunidad. No bastaba con que los criminales huyeran a Brasil o Argentina. Para que esa huida fuera sostenible a largo plazo, era necesario que la sociedad de origen y el sistema legal prefirieran no tener contacto con ellos. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que sucedió. En 1945, Alemania era un país devastado física y moralmente, ocupado por 4 potencias aliadas y enfrentado a la magnitud de los crímenes cometidos en su nombre. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, condenaron a los líderes más prominentes del régimen, pero Nuremberg solo juzgó a 24 personas. El aparato de exterminio había involucrado a cientos de miles. ¿Qué sucedería con todos los demás? La respuesta, durante la década de 1950, fue esencialmente nada. Alemania Occidental, en plena reconstrucción y bajo la presión estadounidense, para convertirse en un aliado sólido contra el comunismo soviético, necesitaba funcionarios, técnicos, abogados y administradores. Muchos de ellos habían servido bajo el régimen nazi. Abrir investigaciones exhaustivas habría significado paralizar el gobierno y la economía. El consenso tácito era seguir adelante. Las cifras que surgieron décadas después son reveladoras. Documentos analizados en la década de 1990 mostraron que más del 60% de los fiscales públicos en Alemania Occidental en la década de 1950 habían sido miembros del partido nazi. En el Poder Judicial, el porcentaje era aún mayor. Estos hombres tenían un interés directo en limitar el alcance de las investigaciones. Cuanto menos se investigara, menor sería el riesgo de que se descubriera su propia participación en el régimen. El resultado fue un estándar legal extraordinariamente restrictivo. Para condenar a alguien por crímenes de guerra, la ley alemana de la época exigía probar no solo la participación en el sistema de exterminio, sino también que el acusado había actuado por motivaciones personales sádicas o había desobedecido órdenes superiores. Esta interpretación significaba que un comandante de un campo de concentración que había supervisado el asesinato de cientos de miles de personas podía ser absuelto si demostraba que simplemente seguía órdenes. Fritz Bauer fue la única excepción en este sistema. Hijo de una familia judía, huyó de Alemania en 1933 y regresó tras la guerra convencido de que la democracia alemana no podía construirse sobre la base del silencio y la impunidad. Como fiscal general de Frankfurt, utilizó su cargo para impulsar investigaciones que el sistema quería eludir. Fue Bauer quien proporcionó al Mossad israelí la información crucial sobre el paradero de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1957, porque sabía que los propios servicios de inteligencia alemanes protegerían a Eichmann si conocían su ubicación. El juicio de Frankfurt de 1963-1965, organizado por Bauer contra 22 miembros del personal de Auschwitz, marcó un punto de inflexión. Con amplia cobertura en la prensa, fue la primera vez que una nueva generación de alemanes se enfrentó a los detalles del Holocausto, no a través de textos históricos, sino mediante el testimonio vivo de las víctimas y la imagen de los perpetradores sentados en una sala de un tribunal alemán, juzgados por jueces alemanes y en alemán. El impacto generacional fue decisivo. Los jóvenes que presenciaron el proceso, muchos de ellos hijos de participantes del régimen que habían guardado silencio en casa, comenzaron a hacer las preguntas que sus padres nunca respondieron. ¿Qué hiciste durante la guerra? Se convirtió en una pregunta recurrente entre los niños a la hora de comer, en las habitaciones de invitados durante las visitas navideñas, en las cartas que llegaban de las universidades. Y los muros de silencio que se habían construido con tanto cuidado durante la década de 1950 comenzaron a resquebrajarse. En su análisis de la memoria alemana de la posguerra, la historiadora Mary Fulbrook
describe dos Alemanias paralelas en las décadas de 1950 y 1960. Una Alemania oficial que construía la democracia y condenaba el nazismo en sus discursos, y una Alemania cotidiana donde antiguos nazis cenaban con antiguos perseguidos en el mismo restaurante, trabajaban en la misma oficina y evitaban cuidadosamente el tema de haber estado en bandos opuestos menos de 20 años antes. Fue precisamente este entorno el que permitió a Franz Stangl, aun permaneciendo en Alemania, en lugar de huir a Brasil, encontrar protección en el silencio colectivo. La conspiración no era activa en la mayoría de los casos. No existían reuniones secretas para proteger a los criminales de guerra. Era pasiva, una preferencia colectiva por no preguntar, no investigar, no saber. Y esta pasividad era en sí misma una forma de complicidad. El caso Stangl, que salió a la luz en 1967, se produjo en un momento en que Alemania ya había comenzado a transformarse. El juicio de Eichmann, el juicio de Frankfurt y el creciente movimiento estudiantil habían creado un ambiente donde el silencio ya no era tan fácil de mantener. Pero la historia de un hombre que había trabajado en Volkswagen de Brasil durante casi 2 décadas sin ser cuestionado, reveló cuánto tiempo había durado ese silencio y cuánto había costado. La conspiración de silencio en la Alemania de posguerra fue un fracaso moral colectivo. ¿Siguen ocurriendo estas prácticas en la actualidad? ¿Qué paralelismos observas? Deja tu comentario. Buenos Aires, 11 de mayo de 1960, 20:15 horas. Ricardo Clement sale de su trabajo en Mercedes-Benz y camina hacia la parada del autobús. Es un hombre común y corriente de 54 años, residente de un barrio de clase media, padre de familia y empleado ejemplar. Sus vecinos lo conocen desde hace más de 10 años como un alemán trabajador y discreto que rara vez habla de su pasado y que en las pocas ocasiones en que lo hace menciona vagamente haber sido un empleado gubernamental de bajo rango durante la guerra. Ricardo Clement es Adolf Eichmann, el hombre que organizó la logística de la solución final, el funcionario que coordinó la deportación de millones de judíos a campos de exterminio, el burócrata que, sentado en salas de reuniones en Berlín, transformó el asesinato en masa en un problema de gestión del flujo ferroviario. El caso Eichmann es el más famoso de la serie de fugas nazis, en parte debido a su desenlace radicalmente diferente al de Stangl. En lugar de ser arrestado por la policía brasileña y extraditado para ser juzgado en Alemania, Eichmann fue secuestrado por agentes del Mossad en una calle de Buenos Aires y llevado clandestinamente a Israel, donde sería juzgado en 1961 en un proceso que cambiaría para siempre la forma en que el mundo entendía el Holocausto. Pero más allá del resultado, el nivel de vida de Eichmann en Argentina refleja de forma inquietante el de Stangl en Brasil. La misma integración discreta en una comunidad de inmigrantes alemanes, el mismo trabajo en una gran empresa industrial, en el caso de Eichmann, Mercedes-Benz, la misma vida familiar aparentemente normal, la misma ausencia de cualquier señal externa que indicara que este hombre había sido una figura central en la mayor operación de asesinato planificada de la historia. El caso de Joseph Mengele es estructuralmente similar, pero con un elemento adicional: el terror. Mengele, el médico de Auschwitz que realizó experimentos con prisioneros, especialmente gemelos, huyó a Brasil en 1949 y vivió allí durante décadas. Sin embargo, a diferencia de Stangl y Eichmann, Mengele nunca logró crear una identidad propia con la que se sintiera cómodo. Vivía en un estado de constante vigilancia, cambiando de domicilio repetidamente, desconfiando de todos y negándose a entablar relaciones reales con nadie. En cartas interceptadas por la policía brasileña años después, Mengele reveló el alcance del costo psicológico de su fuga. Vivo como un animal acosado, no puedo usar mi nombre, no puedo ejercer mi profesión, no puedo tener una vida normal. Había una cruel ironía en esta autocompasión. El hombre que había destruido miles de vidas ahora se consideraba víctima de las circunstancias. Mengele se ahogó en la playa de Bertioga, en Sao Paulo, en 1979.
Su cuerpo fue enterrado con el nombre falso de Wolfgang Gerhard. Su verdadera identidad solo se confirmó mediante pruebas de ADN en 1985. El caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, añade una nueva dimensión a este patrón que revela la profundidad de la complicidad internacional. Barbie, responsable de la tortura y muerte de miles de miembros de la resistencia francesa durante la ocupación, no huyó inmediatamente a Sudamérica. Fue reclutado por la inteligencia estadounidense en 1947, que lo utilizó como agente contra las redes comunistas en la Alemania ocupada. Durante 4 años, el hombre que había arrancado las uñas de los prisioneros en Lyon proporcionó información al CIC estadounidense a cambio de protección contra el enjuiciamiento por los crímenes que había cometido. En 1951, al finalizar su contrato con Estados Unidos, los propios agentes del CIS le facilitaron una ruta de escape hacia Bolivia, utilizando la misma infraestructura que la ruta de las ratas. Allí, bajo el nombre de Klaus Altmann, Barbie construyó un imperio empresarial, transporte, exportación de madera y contratos con dictaduras militares a las que enseñaba técnicas de tortura aprendidas en Lyon. Fue arrestado recién en 1983 tras la redemocratización de Bolivia y juzgado en Lyon en 1987. Tenía 69 años y no mostró ningún remordimiento durante todo el proceso. Murió en prisión en 1991. Friedrich Schwendt, otro fugitivo menos conocido pero igualmente revelador, llegó a Perú en 1947 con maletas repletas de libras esterlinas falsificadas, producto de la Operación Bernhard, el proyecto nazi para falsificar la moneda aliada. Con este capital, construyó un imperio inmobiliario en Lima. Durante 30 años fue conocido como Don Federico, un filántropo alemán que donaba a hospitales y orfanatos. Murió en 1980, dejando a sus hijos peruanos una fortuna amasada con dinero falsificado creado para financiar el régimen que había asesinado a millones de personas. Sus descendientes jamás supieron el origen de la herencia. Del análisis conjunto de estos casos, se desprende un patrón que trasciende las historias individuales. Existe una estructura común que no solo posibilitó la huida, sino también la prosperidad. En primer lugar, la disponibilidad de rutas organizadas, la Ratline y sus variantes, que transformaron la huida individual en un problema logístico manejable. En segundo lugar, la receptividad de los países de destino, que desconocían, no querían saber o deseaban activamente lo que los fugitivos aportaban en términos de conocimientos técnicos o inteligencia estratégica. En tercer lugar, la conspiración de silencio en las sociedades de origen, que impidió investigaciones que pudieran revelar complicidades indeseadas. En cuarto lugar, la capacidad individual para construir identidades sustitutas lo suficientemente sólidas como para resistir décadas de convivencia social. Cada uno de estos elementos, por sí solo, era insuficiente. En conjunto, crearon el entorno que permitió que algunos de los peores criminales de la historia pasaran décadas como ciudadanos respetados, vecinos amigables y empleados ejemplares. Entre Stangl, Eichmann, Mengele y Barbie, todos llevaron vidas normales tras crímenes inimaginables. ¿Qué nos revela este patrón sobre cómo opera el mal en la vida cotidiana? Comparte tu opinión. Acabas de conocer la historia de Franz Stangl, un hombre que eludió la justicia durante casi 2 décadas, integrándose en la vida cotidiana. Pero Stangl no estaba solo. Cientos de exguardias nazis hicieron lo mismo, dispersos por todo el mundo, llevando vidas aparentemente normales mientras cargaban con un pasado inconfesable. En el video que se reproduce ahora en la pantalla, la cacería después de la guerra, cómo fueron encontradas las exguardias nazis, descubrirás cómo las investigaciones de la posguerra dieron con estos fugitivos décadas después, los métodos que hicieron posible su captura y los casos que nunca llegaron a juicio. Haz clic ahora. La historia continúa allí.